Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a platicar un poco el día de hoy sobre el enfoque sistémico en terapia familiar y lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es terapia familiar. Bueno, la terapia familiar es un enfoque psicoterapéutico que considera a la familia como una unidad de tratamiento, es decir, se va a hacer un abordaje entendiendo que todo el sistema familiar, toda la familia es el paciente, no solo un integrante de ella. ¿Sí? La terapia de familia tuvo sus orígenes en la psiquiatría infantil y la psiquiatría institucional. Esto es porque cada vez que se intentaba resolver algún problema que presentaba un niño o un paciente que estaba hospitalizado, era importante contar con la participación de sus familiares. Y además se empezó a observar en ámbitos psiquiátricos que cuando los visitaban sus padres, o su familia cercana, tenía nuevamente síntomas. Entonces se hizo una investigación para ver qué es lo que estaba pasando, de qué manera esta intervención de los papás hacía que se desarrollaran nuevamente síntomas que hacían sufrir al paciente que se habían dejado de presentar cuando estaba en aislamiento. Entonces esto les llamó mucho la atención y empezaron a hacer investigaciones al respecto. Por otro lado, también se hicieron hipótesis respecto a la función que cumplían los síntomas en los niños para mantener el equilibrio familiar. Esto es, se observó que cuando había discusiones entre los padres o algún conflicto entre ellos, se manifestaban con mayor intensidad los síntomas psicosomáticos que presentaban los niños. Otra característica de este enfoque es que se ha caracterizado por emplear un lenguaje científico y en términos de investigación, esto un poco tratando de entender un proceso que es complejo, en donde intervienen muchos factores y que de alguna manera se intenta replicar en otras culturas, en otros ámbitos, entonces trata de apegarse lo más que se pueda a un lenguaje que sea común a diferentes profesionistas. Otra característica también es que la mayoría de los fundadores o los que empezaron a entender qué estaba pasando, a tratar de entender qué estaba pasando con las familias, pensaban que ya habían descubierto el hilo negro, ¿no? Entonces, todos tenían ya por fin la explicación para la causa de las enfermedades, para los problemas familiares, y después de algunos años, como nos sucede todavía actualmente, nos damos cuenta que no es así. Es un pedacito de la realidad, es una aportación más, pero no es todo lo que se puede saber sobre un tópico. Ahora, ¿por qué la familia es considerada un sistema? Porque aquí estamos hablando del enfoque sistémico en terapia familiar. Bueno, pues como todos los sistemas, quien quiera entender un poco más a qué nos referimos con sistemas, hay un libro que se llama Teoría General de Sistemas de Bertrand Lanfy y entonces ahí puede ver a qué se refiere este planteamiento. Pero bueno, la familia considerada como un sistema tiene un desarrollo propio, es decir, una familia se origina, vamos a hacer un punto de corte, cuando la pareja se une y entonces deciden constituirse como un sistema independiente de su familia de origen, empiezan a crear sus propias reglas, bla, 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 tienen hijos, cambian esas reglas, crecen los hijos, van a la escuela, después son adolescentes, después se van de la casa, los papás se hacen viejitos, en fin, todo eso va dando lugar a una serie de cambios que se conoce como ciclo vital de la familia. Entonces, la familia tiene un desarrollo propio. Es más que la suma de sus partes. ¿Qué significa esto? Bueno, que no podemos entender a una familia viendo solo a un individuo de esa familia. Él es el representante, comparte ciertas características, pero la familia en sí tiene un objetivo que para poderlo cumplir se requiere de la participación de todos. Está en interacción con otros sistemas, es decir, las familias pues no viven aisladas
en un lugar donde no tienen contacto con otras personas. Pertenecen a una cultura, que esa cultura está inmersa dentro de una sociedad, en un país, tienen intercambios religiosos, económicos, culturales, sociales, etcétera, y esto influye en cómo van a funcionar, cuáles van a ser sus reglas de funcionamiento, cómo se van a nutrir de otros sistemas o cómo se van a cerrar ante otros sistemas. De tal manera que a lo largo de su desarrollo en el ciclo vital se pretende lograr una estabilidad para que cada uno de los integrantes pueda desarrollarse. Esto lo vemos, por ejemplo, en las familias que han tenido que mudarse de una ciudad a otra o que han tenido que cambiar constantemente de domicilio, de donde viven. Es más difícil mantener la estabilidad para los integrantes de esa familia, porque cada cambio implica moverse, implica conocer nuevas personas, implica desarrollar nuevas habilidades, y eso les impide tener como el sustento y la estabilidad necesaria para poder desarrollar las habilidades que se necesitan para poder contender con la vida, ¿no? Entonces se necesita una cierta estabilidad, pero también se necesita tener como la confianza de que puede haber cambios sin que esa estabilidad se pierda. Entonces, no son cambios constantes, pero va a haber cambios dentro de la familia. Si llega un nuevo miembro, si alguno de los miembros de la familia se va, si hay una crisis económica, si hay una enfermedad, etcétera, habrá cambios en el sistema familiar y lo importante es que se mantenga una funcionalidad. Este es un concepto del cual se ha abusado y por todos lados escuchamos que hay familias disfuncionales. Bueno, una familia disfuncional o una situación disfuncional es cuando ya no se alcanzan los objetivos para los cuales fue creada. Esto nos hace reflexionar y pensar un poco que no podemos dar por hecho que una familia donde solo hay una madre y un hijo o un padre y un hijo es de entrada disfuncional. No necesariamente, si se están cumpliendo las funciones de esa familia para el desarrollo de esos individuos, no es disfuncional. A lo mejor es una familia pequeña, es una familia con un solo padre, es una familia con un solo hijo, etcétera, pero no necesariamente es disfuncional. Entonces, los sistemas generalmente se organizan de tal manera que cumplen una función. Y aquí, bueno, pues habría que preguntarse cuál es la función de la familia actualmente. Y dentro de la teoría sistémica, bueno, también se plantea que todos los sistemas tienen una evolución y se van transformando en el curso de su existencia. Esto les decía que en terapia familiar pues se conoce como ciclo vital de la familia. Por otro lado, hay como dos fuerzas que permiten la adaptación y la modificación de la funcionalidad de los sistemas y de las familias. Uno es conocido como la morfogénesis, que es qué tanto puede cambiar de organización y de estructura este sistema sin perder su funcionalidad. Y por otro lado es la morfostasis, más conocida en términos médicos como la homeostasis, pero acá hablamos de morfostasis porque es la forma que adquiere el funcionamiento para mantener un equilibrio. Y podemos ver a lo largo de la vida, de los ciclos de diferentes sistemas, que constantemente hay un cambio entre las cuestiones homeostáticas y los cambios. Entonces, se cambia el sistema de funcionamiento, se logra un equilibrio, ese equilibrio dura un tiempo, se rompe por determinadas circunstancias del desarrollo personal o familiar o social y entra en crisis, hay cambios nuevamente y se adquiere otro equilibrio. Y eso es normal, así funcionan los sistemas, ¿sí? Ahora, las posibilidades de cambio, las posibilidades morfogenéticas de cada sistema, pues están limitadas, porque lo importante es mantener la función. Entonces, si yo hago tantos cambios en un sistema
de tal manera que ya no funciona para cubrir las necesidades o los planteamientos para el que fue desarrollado, pierde la estructura y ese sistema deja de funcionar. Se rompe la organización fundamental que le da solidez a ese sistema. ¿Sí? Bueno, desde este punto de vista, y en la clínica lo vemos constantemente, es uno de los errores que más alto costo tienen para la salud mental y para la salud en general, es pensar que se puede tener un control sobre los sistemas, solo por ser parte de ellos. Esto no es así. Nosotros, como seres individuales, no podemos tener el control sobre el sistema. ¿Sí? Esto lo vemos constantemente en la clínica, tanto papás o mamás o hijos que pretenden controlar al sistema familiar, enojándose, teniendo síntomas, etcétera, y no se puede tener un control sobre el resto del sistema. ¿Sí? El sistema va a funcionar, va a mantener su funcionamiento a pesar o gracias a los individuos, pero no lo puedo yo como un solo elemento modificar todo el sistema. ¿Cómo puede quedar esto más claro? Por ejemplo, aunque a mí me haya parecido que hoy iba a ser calor, bueno, pues a lo mejor hoy llueve, ¿sí? Y entonces, por más que yo me enoje, intente cambiar el clima, pues no puedo porque el clima pertenece a un sistema que es mucho más grande que yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Tratar de adaptarme. A lo mejor salgo vestida como una cebolla con muchas capas y si hace calor me las voy quitando y si hace frío me las voy poniendo, pero eso no significa que yo tenga el control sobre el clima sigue funcionando igual. Entonces es una metáfora un poco extrema, pero de esta manera podemos tratar de entender qué es lo que pasa en las familias. ¿Sí? Entonces, como les decía, es una de las patologías o se genera una de las patologías más graves en la vida familiar porque además se impide que las personas que integran este sistema sean diferentes y eso va contra el desarrollo de todos los integrantes. ¿Sí? Todos los seres humanos somos diferentes, aunque seamos pertenecientes a esa familia, somos diferentes y lo que nos hace sentirnos queridos y útiles y llamados en este sistema es que se respeten las diferencias. Bueno, pero la terapia familiar pues no salió de la nada, tuvo también una influencia de otro tipo de aproximaciones terapéuticas, de las más conocidas en ese momento. Se me olvidó decirles que este enfoque se empezó a desarrollar más o menos en los años 50, entonces ya existían otras aproximaciones teóricas, terapéuticas, y vamos a revisar un poquito qué diferencias habría entre un enfoque y otro. Entonces, por ejemplo, en las terapias psicoanalíticas se le da, la mayor importancia está dentro del individuo, qué es lo que está pasando con sus procesos internos, qué es lo que pasa con su inconsciente, con sus sueños, con sus objetos internalizados, etcétera. Y yo como terapeuta psicoanalítico me voy a centrar en eso, qué es lo que pasa dentro del individuo, cómo ha sido su historia y su desarrollo interno, cómo ha llegado a construir su personalidad y su manera de ser, pero respecto a lo que ha internalizado del medio ambiente. En tanto que en la terapia sistémica, en la terapia familiar, yo me voy a enfocar en la interacción que se da entre los individuos. Por eso les decía que yo no puedo saber cómo funciona una familia si veo solo a un individuo. Esto pasa frecuentemente cuando vienen a pedir apoyo para terapia de pareja y viene solo uno de los miembros de la pareja. Entonces yo frecuentemente les digo, bueno, tengo el 50% de la información, me falta el otro 50% porque aunque haya sido un conflicto y me estén contando la persona que asiste me está contando supuestamente las dos versiones, en realidad me está contando su versión y la versión que él cree que el otro tiene, pero yo no puedo saber si esa otra versión es
efectivamente la que el otro tiene. Además, no me interesa solo saber el chisme y que me cuenten qué pasó. Lo que yo quiero ver es cómo interactúan, cómo se sientan, cómo se miran, el tono de voz, si se contradicen, si se descalifican. Y eso no lo puedo ver con el discurso, eso lo veo en la interacción. Entonces, esta es básicamente la diferencia entre la terapia psicoanalítica, donde yo veo al individuo y hago una inferencia de lo que pasa dentro de él, y en la terapia sistémica yo veo al sistema y veo la interacción que se da entre ellos. Ahora, hay elementos que conectan estos dos paradigmas, como los mecanismos de defensa, los conflictos, los mitos familiares, los vínculos de lealtad, etcétera, temas que pueden revisar si se meten ya a estudiar esta parte, ¿no? Pero en términos generales les podría decir que la manera en que interactuamos con los demás, pues es un reflejo de lo que traemos dentro de nosotros. Entonces, no están peleados, más bien son como complementarios. Si yo tengo en mi cabeza la idea de que no me quieren, me rechazan, me van a abandonar, etcétera, lo más probable es que me busque una pareja que cumpla esas expectativas. Entonces, se va a dar esta situación tanto en lo externo como en lo interno. Bueno, las terapias intergeneracionales es cuando se toma en cuenta lo que ha pasado en generaciones anteriores. Esto también surgió como resultado de investigaciones en donde se llegó a afirmar que cuando estaba un proceso de psicosis dentro de una familia, estos síntomas psicóticos o enfermedad de esquizofrenia se manifestaba en la tercera generación. Entonces, como que se venía gestando la locura, por llamarle de alguna manera, en esa familia y se manifestaba a la tercera generación. Bueno, ya no nos atrevemos a decir tanto así, pero sí sabemos que hay una influencia de la familia extensa, de los abuelos, la cultura que traen, los valores que manejan, etcétera, cómo lo pasan a sus hijos y esos hijos a sus hijos y así, y en la formación de pareja que hacemos hay un bagaje cultural y familiar que influye, ¿no? Entonces, este tipo de terapias hacen mucho énfasis en esto. Por otro lado, también consideran un proceso que es muy importante, que ese sí observamos que se da en todas las parejas y en todas las familias, que se llama triangulación. Es decir, cuando una pareja está en interacción y esta pareja puede ser madre, hijo, madre, padre, par de hermanos, etcétera, una pareja de interacción, siempre van a buscar la intervención de un tercero, ya sea para mantener el equilibrio, para hacer alianzas, para diferenciarse del otro. Para alguna funcionalidad se busca la intervención de un tercero. Esto lo podemos observar fácilmente cuando entramos en una discusión o estamos tratando de defender un punto de vista que tenemos y empezamos a entrar en conflicto con otra persona, pues generalmente buscamos a un tercero que puede ser lo que debe ser, lo que dice la literatura, lo que dicen las investigaciones, lo que se sabe, en fin, buscamos que intervenga un tercero para apoyar nuestra versión o lo que estamos defendiendo. Bueno, algo similar ocurre en las familias y en las diadas de interacción, ¿sí? Y por otro lado, el planteamiento también en estas terapias es que cuanto más aprende la familia, más aprende el terapeuta, porque el terapeuta no se mantiene en una postura de observador y de que todo lo sabe, sino está participando en el aprendizaje, está dando su propia experiencia, está reflexionando sobre lo que le están diciendo. Él no tiene la razón, los expertos en lo que les está pasando son los que están yendo a pedir ayuda. Él puede ser experto en algunas teorías o algunos enfoques, pero no en esa familia en particular. Entonces puede ser que al final termine aprendiendo más de la familia, aunque no la haya ayudado mucho. Perdón. Bueno, surgió como un planteamiento muy importante que se ha utilizado
también en otros enfoques, la teoría de la comunicación humana. Esta teoría, ay, perdón, surgió precisamente para tratar de entender qué es lo que pasaba, como les decía, cuando los familiares visitaban a los pacientes que estaban hospitalizados. ¿Qué sucedía en esas interacciones que hacían que el paciente tuviera un discurso diferente al que tenía cuando estaba alejado de su familia? Entonces, es la primera teoría terapéutica que tiene una orientación sistémica, es decir, observa las interacciones, ve cómo influye cada uno de los elementos y trata de hacer axiomas o reglas en función de ese sistema. Entonces, podemos entender a la comunicación humana desde 3 lugares. Uno es la sintaxis, que es la manera en que transmitimos la información, o sea, cómo hemos aprendido a armar nuestras oraciones o a escribir nuestros textos para que la información se transmita de la mejor manera. Por ejemplo, aquí ahorita estamos muy sofisticados, no entiendo bien quién me está viendo, a quién me estoy dirigiendo, cómo va la cosa, pero bueno, estoy tratando de seguir un orden en el planteamiento de las ideas, pues para que se entienda un poco. Esto sería la sintaxis, o sea, cuáles son las reglas en que yo acomodo la información para poderla transmitir. La semántica se refiere al significado que tiene lo que estamos planteando. Entonces puede ser un significado de los signos, de los símbolos, cuando estamos hablando de lenguaje escrito, o puede ser el significado de las palabras que estamos utilizando al hablar. Entonces, suponemos que compartimos un significado con el resto de las personas con las que nos estamos comunicando y de esa manera nos podemos entender. Si yo digo hola, pues probablemente significa hola para todos, una manera de saludar, y estamos de acuerdo en que ese es el significado semántico que tiene. Hay estudiosos de la semántica de diferentes idiomas, de diferentes culturas, y pues tienen mucho que aportar porque los significados y los símbolos han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad porque cada vez es más complejo la manera en que nos comunicamos. Quien ya sea más o menos de mi rodada o un poco más joven, sabrá que antes nunca decíamos Twitter, ni Facebook, ni arroba, ni nada de eso, y es más, en algunas casas ni teléfono teníamos y sobrevivíamos perfectamente. Entonces, hemos tenido que inventar ciertos símbolos, ciertos signos para poder evolucionar conforme avanzan las comunicaciones y podernos entender. Y ya más o menos todos sabemos qué es Twitter, aunque a veces seguimos preguntándonos qué es un trending topic, eso que yo todavía no entiendo. Bueno, y la otra parte de la comunicación es la pragmática, que se refiere a cómo afecta esta comunicación en la interacción de las personas. Es decir, la comunicación nos sirve para poder relacionarnos e interactuar con otras personas. Si yo, como les decía hace un momento, digo hola a alguien, espero que me conteste hola, ¿no? Y para eso le estoy diciendo. Si no me contesta, yo de esa información que estoy recibiendo, pues puedo entender que le caigo gorda, que no me oyó, que no habla español o que algo está pasando y entonces en cuestiones prácticas va a haber una influencia en lo que estamos diciendo. A lo mejor me le paro enfrente y muevo la mano y le digo hola y tal vez ese símbolo sí sea más entendible si es que tiene una discapacidad auditiva o no habla español o lo que sea. Si mi hipótesis de que le caigo gorda es cierta, de todas maneras no me va a contestar y eso tendrá otras repercusiones prácticas. En terapia sistémica, en lo que nos vamos a enfocar es en esto precisamente, en la cuestión pragmática, o sea, cómo la comunicación afecta las relaciones de las personas. Y desde este punto de vista, se han desarrollado varios axiomas o varias reglas que se aplican en esta teoría. ¿Sí? Un axioma es un principio
que siempre está presente en cualquier contexto y es algo que define a esa teoría y que se da, ya no se cuestiona, porque así sucede. Entonces, ¿cuáles son los axiomas de la teoría de la comunicación? Bueno, el primero es que es imposible no comunicar. O sea, haga lo que haga, diga lo que diga, me vaya a donde me vaya, me quede dormida, me quede callada, estornude, tenga tos, voltee la mirada, lo que sea, estoy comunicando algo, estoy diciendo algo, ¿sí? No hay manera de que yo no comunique, no existe la comunicación. En este sentido se ha hablado mucho de que toda la conducta es comunicación, efectivamente. Es imposible no tener una conducta. Esté haciendo lo que esté haciendo, me estoy portando, estoy haciendo algo, ¿sí? Y estoy comunicando algo. Si estoy dormida, pues tal vez estoy comunicando que tengo flojera, tengo sueño, ya me aburrí, algo estoy comunicando. Si estoy en una conferencia y estoy con mi celular, aparte del mensaje que estoy comunicando en mi celular, dentro de la conferencia estoy comunicando algo que no me interesa, que es más importante para mí checar mi Facebook o mis correos que estar poniendo atención, etcétera. Algo estoy tratando, estoy diciendo, ¿sí? A veces se habla de eso, a veces no se habla de eso, pero finalmente hay una comunicación, es algo, ¿sí? Eh, por otro lado, también se plantea que toda la comunicación tiene un elemento de contenido y un elemento de relación. ¿Qué es esto? Bueno, el contenido es lo que estoy diciendo, ¿sí? Y la relación es cómo lo estoy diciendo. Yo puedo decirle a alguien, por ejemplo, pásame el agua, y a lo mejor el mensaje que estoy mandando es muy claro, pásame el agua, pero el tono en que se lo digo marca la relación. No es lo mismo que yo le diga, pásame el agua, a que yo le diga, pásame el agua. El contenido es el mismo, pero la relación que se está marcando es diferente. Y siempre la relación va a calificar al contenido. Esto lo vemos frecuentemente en la consulta, ¿sí? Cuando nos empiezan a referir un conflicto en una pareja o en una familia, en donde ya no se acuerdan ni qué se dijeron, pero sí se acuerdan que sintieron feo. Entonces, no importa lo que se hayan dicho, y hasta lo dicen, es que no es que me haya dicho tonta, lo que me molestó es la manera en que me lo dijo, ¿sí? Entonces, lo que me molesta es la relación que está estableciendo conmigo, se está colocando en una posición superior donde puede calificar mi inteligencia o mi persona y me está diciendo que yo estoy por abajo de, y es lo que no me gusta, lo que no me gustó es la relación. ¿Sí? La relación siempre va a ser más importante que la comunicación o el contenido. Esto como terapeutas es muy importante porque los pacientes que acuden a pedir ayuda son expertos en darnos contenidos de primera plana. Entonces, nos cuentan sus historias de tal manera que nos atrapan en el contenido de la historia como chisme y queremos saber qué pasó después, ¿sí? Aguas, porque lo importante también en la relación terapéutica es la relación y no el contenido, ¿ok? Bueno, por otro lado, otro de los axiomas dice que todas las personas nos comunicamos de manera verbal y no verbal. Ahora ya más modernos, pues decimos de manera digital y de manera analógica. La manera verbal, bueno, no hay ningún problema, todos lo entendemos, sabemos que es un idioma a través del cual manifestamos nuestras ideas, etcétera. Y de manera analógica es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo para mandar un mensaje. El tono de voz, el ritmo, la mirada, cómo nos colocamos físicamente, qué tan relajados estamos o qué tan tensos, brazos cruzados, brazos abiertos, piernas cruzadas, etcétera. Todo eso manda un mensaje también, ¿sí? Y lo podemos ver cuando llega una familia o una pareja a pedir ayuda terapéutica, entonces nos damos cuenta hasta la manera en que se sientan. Y muchas veces observamos que el paciente identificado, sea un niño o un adulto, es decir, el paciente que está presentando los síntomas,
se sienta en medio de los padres porque es como el conducto a través del cual se están expresando los conflictos. O si los papás están en desacuerdo, traen un pleito casado ahí en su relación, a lo mejor se sienta cada uno en un extremo y casi que se dan la espalda ni se miran cuando están hablando, ¿no? Entonces hay un montón de información no verbal que nos dice sobre todo cómo está la relación. No nos va a hablar del contenido, nos va a hablar de la relación. Entonces tenemos que ir poniéndonos muy atentos para ser expertos en comunicación no verbal, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos utilizar todas las herramientas que hay, desde ir al cine y tratar de ver si los actores están expresando lo que se supone que deberían estar expresando, o los malos actores que les vemos siempre la misma cara, la misma actitud, las mismas expresiones, aunque estén interpretando diferentes papeles. Bueno, es un actor que no tiene mucha flexibilidad en su comunicación no verbal. Y el último axioma dice que todos los intercambios de la comunicación, es decir, tanto la información como la relación, pueden ser simétricos o complementarios. Los intercambios simétricos se refiere a que las dos personas que se están relacionando mantienen una posición de igualdad en jerarquía, en autoridad, en poder, en conocimientos, etcétera, y entonces sus intercambios van a tener el mismo peso en esa relación. Y los intercambios complementarios, están basados en la diferencia. Es decir, hay alguien que tiene más poder y el otro tiene menos, o hay alguien que sabe más del tema y el otro sabe menos, o es alguien que fue a pedir ayuda y el otro lo va a ayudar, y el intercambio es complementario. Ninguno de los dos es sano o patológico por excelencia. Puede haber intercambios simétricos patológicos y intercambios complementarios patológicos o sanos. De alguna manera, ¿qué nos hace pensar en un concepto de salud? Pues que haya flexibilidad, que yo pueda en un momento dado tener una relación complementaria cuando lo necesito y pueda tener una relación simétrica cuando así conviene al funcionamiento del sistema. Es decir, si yo voy a ver a un médico porque estoy enferma y quiero que me ayude y me diga qué es lo que tengo que hacer, yo tendría que poder establecer una relación complementaria con ese médico porque él tiene una jerarquía en cuanto a mi enfermedad mayor a la que tengo yo, ¿sí? Entonces, si yo no me puedo colocar en esta posición, va a ser muy difícil que yo acepte el tratamiento, sus sugerencias, etcétera. Y si yo estoy trabajando en un equipo de trabajo, con compañeros de trabajo que tenemos la misma jerarquía, pues yo tengo que poder funcionar de manera igualitaria, ¿sí? Sin sentarme a esperar que alguien me diga lo que yo tengo que hacer o sin pretender ser el líder y organizar todo y que me obedezcan para que podamos funcionar. Si me quedo rígidamente relacionándome siempre de la misma manera, puede haber problema, ¿sí? Bueno, otro tipo de intervención dentro de la terapia familiar son las terapias estratégicas. Estas básicamente consisten en que yo voy a hacer una estrategia para modificar las reglas que tienen que ver con la estructura del poder. Esto es, por ejemplo, yo tengo una familia donde el papá se enfermó y durante un tiempo pues no va a ir a trabajar y no va a haber ingresos en esa familia. Entonces la mamá va a tener que salir a trabajar y traer ingresos, pero ¿quién va a cubrir las funciones de mamá dentro de la casa si es que hay hijos pequeños? Pues a lo mejor uno de los hijos mayores, pero esto se habla y es una estrategia y todos están de acuerdo y así se reparte la jerarquía. Eso no hay ningún problema. ¿Cuándo hay problema? Cuando no se habla, cuando no se dice que es temporal, que es para resolver una función, etcétera, y entonces se prolonga o se descalifica la función de alguno de los que están participando. Dentro de este enfoque, el síntoma que está presentando la familia es una manera de comunicar lo que está sucediendo, pero además tiene una utilidad dentro de esta estructura, ¿sí?
Por ejemplo, el caso de los niños que tienen asma, muchas veces los ataques, los momentos críticos del asma se dan después de un conflicto entre la pareja de padres o un pleito en donde se ve amenazada la relación y entonces para volver a poner orden en esa relación y que se dejen de pelear, se da una crisis asmática por parte del chiquito, se dejan de pelear los papás porque tienen que atender una situación de emergencia y se mantiene ese equilibrio dentro de esa familia. Bueno, las terapias estructurales, bueno, estas se basan en la idea de que los problemas en las familias tienen que ver con la falta de organización y la falta de límites claros, ¿sí? Este enfoque nos sirve muchísimo en las familias en México porque generalmente los abuelos maternos, tienen una participación muy activa en el cuidado de los hijos. Como ambos padres trabajan por situaciones económicas difíciles que todos vivimos, alguien más se tiene que hacer cargo de los hijos y generalmente es la abuelita o los abuelos. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Bueno, si la cosa es clara, si las reglas están claras, si el orden está claro, no pasa nada, todo es funcional. Pero cuando no es claro, cuando se hacen bolas, cuando ya no sabe el chiquito si la mamá de su mamá también le da órdenes, si la mamá de su mamá puede regañar a su mamá cuando ella lo regaña a él, entonces va a haber confusión y va a haber problemas y dificultades para tener clara cuál es la jerarquía, quiénes son los cuidadores en esta familia. La autoridad no está clara. Bueno, hay otro tipo de terapias, pero yo creo que mejor vamos a dejar por aquí, porque si no creo que ya es mucha información. Y no sé si quisieran hacer algunas preguntas. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos se lleva? Llevamos 40 minutos. Si quiere cubrir la hora. Bueno, que me dicen acá que mejor siga y cubra la hora, entonces bueno, vamos a seguir con este otro tipo de aproximaciones. Estas son las terapias experienciales, donde el representante principal es Whitaker, pero también tenemos, por ejemplo, a Virginia Satir o a otros fundadores de la terapia familiar, en donde el objetivo principal es que el terapeuta participa en esta experiencia emocional de la familia. Entonces, se utilizan muchas dinámicas o actividades dentro del consultorio, dentro de la institución, para mover ciertas cosas y que el terapeuta observe cómo está conviviendo la familia en esa situación creada por él, pero que tiene el objetivo de reproducir cómo funcionan cuando él no está, ¿no? Por ejemplo, este autor que está aquí señalado organizaba siempre, bueno, le pedía a la familia que organizara una cena, un desayuno, una comida o algo, y él iba a la casa de la familia y veía cómo había sido la organización, qué habían preparado, quién había dicho qué, cómo se llevaban en ese momento, quién cumplía las sus... No tanto si lo trataban bien o si le daban de comer rico, sino cómo está el funcionamiento de esa familia para una tarea específica, ¿sí? Y si no se podía que él fuera a la casa de la familia, entonces hacía venir a la familia y él preparaba alguna dinámica que podía consistir incluso en organizar una cena o un baile o algo, y ahí observar cómo es el funcionamiento de la familia. Es un poco complicado porque se pretende observar el inconsciente colectivo del grupo familiar. Bueno, ¿esto qué cosa es? Bueno, tratar de ver cuáles son las reglas de funcionamiento que están sosteniéndose por las creencias y las expectativas de cada uno de los miembros de esa familia, ¿sí? Entonces, de esta manera poder hacer intervenciones que cubran estos aspectos. Siempre se recomienda, o por lo menos actualmente se recomienda, que trabajen por lo menos
dos personas en este enfoque, porque si alguno de ellos se pierde en esta dinámica o en esta situación familiar, el otro puede funcionar como un eje que jala a esta persona para poder trabajar. Como les decía, bueno, también está Virginia Satir, ella es un poco más conocida a nivel popular, tiene muchos libritos como de autoayuda y así, que funcionan bastante bien cuando nos piden alguna recomendación. Su, su enfoque principalmente es que la familia en general va a tender a alcanzar un equilibrio. Se va a mover, va a hacer cosas, pero finalmente va a alcanzar un equilibrio y tiene los recursos para poder lograr este equilibrio. Plantea que los problemas en la relación surgen porque los papás, los padres de esta familia, tienen una autoestima baja. Los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que cuando hablamos de autoestima baja, pues quién sabe de qué estamos hablando porque es un concepto muy amplio. O sea, la autoestima es el autoconcepto, es el afecto que yo tengo, es la autoimagen, es la manera en que me relaciono, es lo que yo creo que valgo. ¿Qué cosa es la autoestima? Es algo muy complicado si de veras queremos definirlo, pero bueno, vi esto desde un punto general o tratando de entender a qué se refiere. Pues básicamente se refiere a que a lo largo del desarrollo de cada persona van quedando como tareas pendientes o como situaciones que no se han resuelto y que se van a repetir a lo largo de la vida como un déficit, como un problema que no ha logrado resolverse y que se va a repetir tantas veces sea necesario hasta que yo o la persona que está involucrada lo pueda resolver. Por ejemplo, acá yo he visto mujeres que han elegido siempre parejas que las maltratan, que las abandonan, que las agreden, que las tratan mal, etcétera. Terminan con esa pareja y van y se buscan otro igual o peor. Y terminan con esa pareja y van y se buscan otro igual o peor. Y entonces llegan a la conclusión de que todos los hombres son iguales. Después de trabajar un tiempo nos damos cuenta que sí, todos los hombres que ella elige son iguales. Entonces, el problema no es que todos los hombres funcionen igual, sino todos los que a ella le han gustado hasta ese momento comparten esas características. ¿Qué habría que hacer para tener un resultado diferente? Pues seleccionar en base a otras características. El problema es que no le van a gustar de un día para otro. A lo mejor los que la tratan bien, pues no le parecen suficientemente interesantes o suficientemente atractivos o suficientemente divertidos, ¿no? Sí, es buena persona, pero es como aburrido. No me prende, pues no la prende porque no tiene los elementos que ha estado buscando y repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Virginia Satir pensaba que si esto se resuelve dentro de la familia o dentro de la pareja, se puede lograr un nuevo equilibrio que permita el desarrollo de todos los integrantes. Y como les digo, esta autora tiene un montón de libritos así chiquitos de editorial Pax que pueden servir como de autoayuda o de bibliografía que podemos dar a los pacientes o que podemos nosotros revisar. Bueno, actualmente el enfoque que se está usando en las instituciones es la terapia multifamiliar. Es decir, yo voy a juntar en un grupo a diferentes familias o a varias familias que tienen un funcionamiento similar. Lo que más se hace es que se buscan familias o se juntan familias que tienen paciente con un diagnóstico similar. Eso no significa que tengan un funcionamiento familiar similar, pero puede ser un buen principio. ¿Por qué funciona? Bueno, funciona porque aparte del terapeuta que está conduciendo esta reunión de grupos de familia, las familias entre sí se identifican unas con otras, observan cómo es que resuelven otras familias los mismos problemas que ellos están presentando
y entonces copian y aprenden, además de que se sienten pertenecientes a un grupo que comparte las mismas características que ellos. Entonces, todos sabemos que el pertenecer a un grupo es muy importante cuando queremos hacer cambios. Entonces, ya no se sienten tan estigmatizados o por lo menos tienen un espacio en donde hablar de sus conflictos, de su estigma, de lo que no pueden hablar fuera. En fin, no estoy pensando, por ejemplo, aquí en el instituto tenemos este enfoque para los pacientes, los familiares de los pacientes que tienen esquizofrenia. Entonces vienen los papás, los hermanos, los mismos pacientes y se reúnen en un grupo donde hay uno o dos terapeutas y van trabajando por temas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la comunicación en la familia y cada familia va poniendo sus propios ejemplos o sus dificultades y entre todos van elaborando el tema. Entonces, funciona porque además permite que al integrarse con otras familias, la simbiosis o lo cerrado que está esa familia en ese funcionamiento se abra un poco y aprenda de la presencia de otras familias. Bueno, entonces este es un enfoque que además tiene un menor costo, porque ahora sí que con un mismo instrumento se matan muchas pulgas, con un mismo terapeuta atiende al mismo tiempo a varias familias y se va dando un proceso, ¿sí? Entonces, funciona bastante bien. La terapia de redes sociales, bueno, esta nunca la he visto, solo la he leído en los libros y el planteamiento es que habría que reunir, por lo menos en una ocasión, a la familia extensa de ese paciente, con sus amigos, vecinos, tutores escolares, oficiales judiciales y cualquier otra persona que tenga que ver con la familia. ¿Sí? Esto solo lo he visto en la tele y sucede en Londres. En México no he visto que se reúnan los oficiales judiciales con los tutores escolares, los vecinos, los amigos, la familia, para ver qué van a hacer con un paciente. Eso no sucede. ¿Sí? Ha de ser bonito, pero yo no lo he visto. Pero bueno, ahí se los dejo, a lo mejor en otros lugares sí se puede hacer. Y algo que está también de moda y funciona y es muy útil es la psicoeducación. La psicoeducación, además, sobre todo en temas de comportamiento, de conducta, ¿sí? Esto es entendiendo que la enfermedad mental sería como un déficit y por lo tanto habría la posibilidad de enseñar a los pacientes y a las familias a manejarlo y a convivir con él sin tanto sufrimiento, ¿sí? Y para ello habría que aprender, por eso se llama psicoeducación, nuevas herramientas de afrontamiento emocional y práctico para poder resolver los problemas. A veces los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, devaluamos un poco la psicoeducación. Es muy importante saber que si no hacemos una buena psicoeducación, todo el tratamiento se puede venir abajo. Se los pongo, por ejemplo, los pacientes que llegan con nosotros al departamento de psicoterapia. A veces son pacientes que ya tienen en el instituto 5 años, 6 años, 7 años y no saben qué medicamento están tomando, para qué sirven, de qué están enfermos. Y cuando yo les pregunto en la primera entrevista, oiga, ¿de qué está enfermo? Pues de mis emociones. Y entonces, ¿por qué toma medicamentos? Ah, no sé, el doctor me dijo que me lo tenía que tomar. Ok, si esa persona no entiende que tiene una enfermedad, depresión, ansiedad, lo que sea, ¿cómo se va a hacer responsable del manejo de su enfermedad? A lo mejor en su vida tiene muchos problemas o no, o tiene muchos trastornos emocionales o no, pero lo que sí tiene es una enfermedad que requiere un tratamiento médico. Y si no le queda claro cómo se va a pegar adecuadamente al tratamiento médico. Esto lo vemos en salud mental, pero también lo vemos en otras condiciones. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, que no entienden qué es lo que les está pasando, que es una cuestión metabólica, donde sería tan simple como decirle,
pues mire señor, usted no maneja bien el azúcar y para usted el consumo de azúcar es como si tomara veneno. Si algún médico se lo explicara así tan simple y él pudiera entenderlo de esa manera, estoy segura que no se haría tantas bolas de si sigue tomando coca o no sigue tomando coca, si sigue comiendo pasteles o no sigue comiendo pasteles, porque tiene diabetes. Y entonces, esta parte psicoeducativa que tiene que ver con la información, con la educación y con el comportamiento es muy importante. Actualmente lo que hacemos es agrupar a los pacientes tanto por cuestiones económicas como por cuestiones prácticas, los agrupamos y vamos dando lineamientos sobre el manejo de diferentes situaciones. Hay que asumir un rol directivo, didáctico, dar instrucciones, sugerir soluciones, fomentar nuevas ideas para resolver problemas cotidianos, en fin. Entonces, no es tan fácil hacer psicoeducación. En este sentido, las trabajadoras sociales nos llevan un buen rato de ventaja porque lo han hecho desde siempre. ¿Sí? Bueno, ahora ya siendo un poco más específicos, cuando nos llega una pareja que es otra cosa como mucho más especializada dentro de este abordaje, nosotros lo que vemos, como les comentaba, es cómo se relacionan, cuál es lo observable de esa pareja. ¿Se saludan, no se saludan, se toman de la mano, no se toman de la mano, se miran, no se miran, se sientan juntos, se sientan alejados, etcétera? Pero el planteamiento es que eso que estamos observando, esa relación que estamos observando, es una manifestación del vínculo que hay entre ellos dos. Estas ya son palabras mayores. Cuando nosotros nos metemos a hablar de vínculo, lo que estamos poniendo de manifiesto es por qué se eligieron, pero de manera consciente e inconsciente. O sea, no solo lo elegí porque estaba muy guapo y era muy trabajador, sí, pero también tenía dificultades para manejar su enojo y eso justamente es lo que a mí me gustaba. Eso no es tan fácil de ver porque es inconsciente. Esa elección la hacemos de manera inconsciente, pero se manifiesta en la relación y si tenemos un ojo entrenado para ver eso, podemos identificar cómo es que esta relación está expresando el vínculo que hay entre la pareja. Ahora sí lo dejamos por aquí y vamos a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia y pues